Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estamos tratando el tema de Dios en nosotros y específicamente el tema de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Déjeme volver para que nuestros pensamientos estén al tanto de lo que venimos desarrollando, que es el versículo 9 hasta el 11, donde tenemos la mención de la Trinidad. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y Pablo desarrolla acá primeramente el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora. Este es el énfasis que estamos viendo ahora, la morada de Dios en nosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el énfasis es en vosotros. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, otra vez, la presencia de Cristo en nosotros. Y finalmente, versículo 11, si es que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. O sea que tenemos al Dios tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comenzando con el Espíritu de Dios, Cristo, y el Padre morando en nosotros. Pero también hay un contraste a esta verdad. Miramos la semana pasada algunos pasajes sobre esto, no vamos a volver a esos, pero quiero mirar los textos negativos que menciona a Cristo de la ausencia, de la presencia de Dios en el hombre. Primeramente Juan 5:38. Ni tenéis, dijo Cristo, su palabra morando en vosotros. El Señor asocia su presencia a su palabra. Es como Pablo cita a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aquí Cristo dice su palabra morando.
O sea que la ausencia de la presencia de la palabra de Dios. No tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea que la asociación de la presencia de Cristo en la vida del creyente es la fe en su palabra y esa palabra morando en nosotros, tomando todo el lugar en nosotros. 5:42 de Juan. Mas yo conozco que no tenéis amor. No tenéis amor de Dios en vosotros. Sea un poco más profundo. No tenéis la palabra de Cristo. No tenéis el amor de Dios. Seguimos leyendo Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, ausencia de vida. Entonces, en resumen, no tenéis su palabra, no tenéis el amor de Dios, no tenéis vida. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procurad matarme, porque en mi palabra no haya cabida, no hay espacio, no tiene lugar en vosotros. Otra vez, la mención de mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahora, yo había dicho la semana pasada, en nuestro estudio, desarrollo de Dios en nosotros, que es para hacernos pensar un poco estos negativos de parte de Cristo. No tenéis su palabra, no tenéis el amor de Dios, no tenéis vida, no tenéis mi palabra en vosotros. Ahora, yo quiero comenzar a desarrollar este tema de la vida, pero la vida de Dios como debe ser nosotros, que estaba primeramente en Cristo. El primer texto que quiero que miremos es este de 1 Corintios 15, 45. Marca a dos personas la Escritura. Uno es Adán de la tierra y el otro es el postrer Adán. Del primer Adán, la Biblia dice, era un alma viviente. O lo que sabemos es que tenía vida de parte de Dios. El postrer Adán es un espíritu vivificante y la traducción literal es espíritu que da vida. Adán recibía vida, el último Adán, que es Cristo, Él da vida. Es la gran distinción. Uno recibe vida y la vida la posee en uno, y el otro es la vida viviente, el que da la vida. Y estudiando este tema de la vida, necesito ir al principio de la Biblia. Génesis capítulo 1 al 3, nos encontramos con el término. Y no estoy hablando de que la vida se menciona solo 7 veces, pero el término vida se repite solamente 7 veces en los primeros 3 capítulos. Quiero que lo noten. Primera vez que se menciona es en Génesis 1:30. Hablando de todos los animales que Dios había creado. Dice, en que hay vida. No existían, ahora existen. Génesis 2:7, segunda vez que se menciona. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces tenemos toda la vida que Dios puso en los animales, aves del cielo, peces del mar, las bestias del campo. Después Génesis 2:7, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ahora quiero que pausemos aquí un momento. Porque en este estudio, desarrollo de la vida de Dios en el creyente, hay algo que tengo que remarcar, que venía diciéndole a Mauro esta mañana. Algo que voy a ir mostrándoles esta mañana a poco, pero necesito que piensen por un momento. Muchas veces nuestros hijos en rebelión, o como dice Isaías 45:9, nos enfrentamos con nuestro Creador. ¿Por qué me hiciste? Yo no quise vivir. ¿Por qué me engendraste? Yo no quiero estar. ¿Quién pidió para que yo esté en este mundo? Y es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que nosotros no pedimos entrar a este mundo. No tuvimos una soberana voluntad sobre nuestra existencia. No se nos dio elección a eso. No se nos hizo escoger
si vivir o no vivir, si existir o no existir. La Escritura nos remarca que la existencia es algo que Dios hace. Él permite la concepción en el vientre. Y luego, como dice la Escritura, Isaías capítulo 46, desde el vientre hasta las canas, yo soy tu Dios. Dios sopló en Adán, en su nariz, aliento de vida. Hasta ahí vamos bien. Pero en Génesis 2:9 aparece un árbol con también el mismo principio, el principio de vida, lo cual Dios lo llama el árbol de la vida. Esto no es el árbol del conocimiento del bien y del mal, es el árbol de la vida. Esta vida es diferente a la de Génesis 2:7. Adán no poseía la vida del árbol de la vida. Lo sabemos a eso por la lectura siguiente. Pero quiero que piensen en esto nomás. Génesis 3:14 vuelve a mencionar la frase tu vida. Y es interesante cuán rápido Dios pasa de la vida que Él da a que sea nuestra posesión. Dice, todos los días de tu vida. Tu vida. Como pasa de ellos. Génesis 3:17. Todos los días de tu vida. Otra vez más. Ahora noten. Génesis 3:22. Tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y la marca es primeramente que no tiene esta vida, pues no tomó de ella, no comió de ella, y Dios dice, si llega a comer de ella, tiene vida ¿qué? Eterna. Eterna. Génesis 3:24, última vez que aparece este término vida. Guardar el camino del árbol de la vida. O sea que el árbol de la vida se menciona 3 veces. No sé si algunos saben, algunos, por ejemplo Lili seguramente sabe, que la placenta del bebé, cuando uno lo da vuelta, tiene como un árbol atrás. Un montón de ramas. La ciencia lo llama el árbol de la vida, porque es a través de la placenta que el bebé existe. Es interesante porque en Génesis Dios identifica la vida eterna con un árbol. Que luego en otro huerto, en Juan capítulo 19, tenemos un madero, un árbol, alguien colgando allí, del cual muchos creen que lo que Dios hizo es trasplantó el árbol de la vida de Génesis 2 y lo llevó a Juan 19 y esa vida se transformó en una persona visible. Árbol de vida, Cristo es el árbol de vida. Cristo habla de esto continuamente, pero voy a pausar aquí un momento. ¿Por qué? Porque enseguida nosotros vemos a Dios hablando de nuestras vidas que siguen siendo de Él, como dice Daniel capítulo 5, al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Pero tenemos esta referencia de tu vida. Escuchen las palabras de Dios aquí a Lot. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis cambia, 19, 3 versículos después, dice, aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré. Los ángeles le dicen escapar por tu vida. Ahora Lot dice salvaré mi vida. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Dios hablando es su vida, pero la otorga a Israel. Le había pedido a Mauro que lea Deuteronomio 30, que hace mucho énfasis sobre esto.
Deuteronomio 16:3, no lo voy a leer todo el texto, pero esta última frase, para que todos los días de tu vida te acuerdes de un día, del día en que saliste de la tierra de Egipto. Hay un día en los creyentes que es de gran memoria. Es el día que nosotros atribuimos el momento en que conocemos a Cristo, el momento en que llegamos al conocimiento de la verdad. Es el momento donde nosotros, como hoy citamos el versículo que tenemos que aprender, Dios nos da vida a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Es ese momento donde nosotros pasamos de la muerte a la vida. Y Dios dice, para que te acuerdes todos los días de tu vida, te acuerdes del día, un día especial, que saliste de la tierra de Egipto. Egipto siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo representaba el mundo. Israel estaba en Egipto, preso, esclavo. Dios los saca de Egipto a través del Mar Rojo. Y Israel comienza una vida nueva con Dios, que no la tenía cuando estaba en Egipto. Te acuerdes del día que saliste. Después pasa el término a mi vida. Esther, fíjense lo que dice Esther. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. ¿Saben? Todos estos términos son terriblemente importantes. Tu vida, mi vida. Escuchen ahora a Pablo, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. Déjame decirle esto, hermano. Esto pasa al Evangelio en una forma tan notoria porque Cristo dijo, el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierde por causa de mí, el Evangelio, la salvará. Ahora, centro en el árbol de vida. Escuchen, hay un énfasis en Génesis entre la vida física y la vida espiritual. Y Dios quería que Adán comiese del árbol de la vida, lo cual no hizo. Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no comió del árbol de la vida. Ese término, árbol de vida, se encuentra 10 veces en la Escritura. Escuchen el énfasis. En el principio, Génesis, en el medio, Proverbios, y en el final, Apocalipsis. En Génesis aparece 3 veces. En Proverbios, interesante referencia, comienza con ella es árbol de vida, a los que de ella echan mano. Pregunta, hago clase esta mañana. ¿Alguien sabe cuando dice ella es árbol de vida, a qué se está refiriendo? Sabiduría. Gracias, Lucas. La sabiduría. Es interesante que Dios asocia la vida o el árbol de vida a un hombre sabio. Es más, Proverbios en el capítulo 1 dice que la sabiduría está asociada al temor de Jehová. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo de la vida eterna, le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio, ¿para qué? La salvación que es en Cristo. Eso no es otra cosa que ¿qué? Vida. Vida. Ahora, déjenme pausar aquí. Entonces, Proverbios en el centro de la Biblia dice que ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y clase, quiero que noten esto. A los que de ella echan mano. Yo sé que acá me meto un lío, pero la vida eterna es condicional. Yo no pedí esta mañana poder respirar. Dios en su misericordia me dio poder respirar. Tú no pidiste vivir. Dios en su misericordia te da vida. Pero es tremendo como la vida eterna, la vida en Cristo, es condicional.
¿Qué quiere decir con eso? Dios en el huerto dijo, el árbol está en medio del huerto, y no queremos que Adán extienda su mano y tome y viva. No se le da. Él tiene que extender su mano. Él tiene que extender su mano para recibir. Si tú le pidieras, dijo Cristo a la mujer samaritana, Él te daría. Si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, le pedirías y Él te daría. Está condicionada a una petición, condicionada a una oración, condicionada a una atracción divina. Adán se atrajo al árbol del conocimiento del bien y del mal. No fue atraído al árbol de la vida. Sigo leyendo. La última, estas referencias, ahí las tienen, no puse ninguna, pero vuelve a tratar el árbol de la vida. Una y otra vez aparece esto. Escuchen, entonces tenemos la referencia al árbol de la vida. En el principio en Génesis, en el medio Proverbios y al final Apocalipsis. El énfasis. Los últimos 2 capítulos de nuestra Biblia se encuentra el término vida 7 veces, como lo vemos al principio en Génesis. Aquí están las referencias. Apocalipsis 21:6, la fuente de agua de vida. Apocalipsis 21:27, el libro de la vida del Cordero. No hablamos mucho de esto. El libro tiene los nombres de los creyentes. No sé cuáles son, porque no es Colby. Yo no tengo ese nombre escrito en el libro de la vida. Dios cambió nombres a través de la historia. Abraham se llamaba Abraham corto, Abraham, Dios le puso. Jacob le pasó a Israel. Y así sucesivamente vemos eso en la Escritura. Entonces, nuestros nombres personales que nosotros tenemos ahora tampoco van a ser nombres eternos, porque la Biblia dice que nos dará un nombre nuevo. En una piedrecita blanca, y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el Señor y uno que lo recibe. Entonces, el tema del libro de la vida es haber conocido a Cristo, pero ese nombre nuestro, cual sea que es el que Dios tiene en nosotros, fue escrito antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 22:1, el agua de la vida. Apocalipsis 22:2, el árbol de vida. 22:14, el árbol de vida. Apocalipsis 22:17, agua de vida. Apocalipsis 22:19, libro de vida. O sea, el énfasis es la vida que Dios nos otorga. Y bueno, salteo para llevarlos al Nuevo Testamento. El único libro que menciona esto, Mateo empieza hablando de nuestra vida, Juan habla de dónde está la fuente de vida. Y dice así, Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese término, como marqué acá abajo, aparece 38 veces en el Evangelio de Juan. En él estaba la vida, nos dice Juan 1:14. El Padre, dice Juan 5:26, tiene vida en sí mismo, y tengo el texto aquí, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y luego Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida. Entonces tenemos la Trinidad impartiendo vida, ya sea Cristo, en él estaba la vida, el Padre tiene vida, y el Espíritu, la ley del Espíritu de vida. Ahora, quiero que noten esta condición de esta vida. Empezamos con Juan 3:36, solamente el Evangelio de Juan. El que cree, ahí está la condición. Hay que creer. En el Hijo de Dios tiene vida eterna. No se le da. Viene la condición. El que cree. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte
para vida eterna. Cristo dijo, el que bebiere de esta agua tiene esta vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, condicional, algo tiene vida eterna. Estamos hablando de condicional, el que oye y cree. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren. Condición, hay que oír para vivir. ¿Qué significa? Que si tú conociste a Cristo, significa que has oído, que has creído. Yo sé que es toda una obra de gracia, pero escuchen ahora Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, dijo Cristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y acá viene el árbol de la vida. Y no, queréis venir a mí para que tengan, para tener vida. Cristo dijo, hay una condición para esta vida. Vengan, crean, oigan, acérquense, tomen, beban, coman. Son mandatos condicionales de gracia. Esta vida no se la da a los hombres en general como hace la vida física, sino que necesitamos acercarnos, necesitamos creer, necesitamos tener arrepentimiento, toda obra de gracia, pero es condicionada a cómo responden los hombres, y esa respuesta es obra de gracia. No queréis venir a mí. Le dijo, miren, las Escrituras no son la posesión de vida eterna, yo la tengo en mí. No queréis venir a mí. Juan 6:27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esto otra vez, condicional. Yo lo doy. Dijo, trabajad. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere, condicional, de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. El mundo no vive aparte de esto. Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis, condición, la carne, dijo el hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí está el árbol es Cristo, la gracia de Dios en Cristo, y Dios dice, hay condición para poder participar de esta vida. ¿Ustedes se acuerdan de la serpiente en el desierto? Estaban muriendo. ¿Y qué le dijo Moisés? Tienen que mirar la serpiente y vivir. Ahí había una acción humana, de fe. Mirar a la serpiente para vivir. Mirad a mí, dice la Escritura en Isaías, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cómo me envió el Padre? A esto voy a llegar, pero no sé, no me está marcando el horario. ¿Me decís qué hora es? 11. Como me envió el Padre, ahora por favor noten este texto, tremendamente importante. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, no por mí mismo, por Él. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Un texto que no alcanzo a conocer su profundidad. Pero voy a pausar aquí. Quiero que piensen un momento en esto. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No dijimos que Cristo tiene la vida, pero aquí Él había venido en su misión. Él se había puesto debajo de la voluntad de su Padre. Un término que aparece más de 80 veces, el Hijo del Hombre se había puesto en sumisión a su Padre. Su Padre ahora era mayor que Él en posición, no en persona, pero sí en posición. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. De la misma manera que yo vivo por el Padre en mi forma terrenal, ustedes en su forma terrenal van a vivir por mí.
de igual manera. Entonces yo tengo que estudiar cómo vivió Cristo por el Padre, así yo voy a aprender a vivir. Yo necesito su presencia. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come este pan, condición, el que come este pan, vivirá eternamente. Ahora, escuchen esta frase. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta semana me sorprendió cuántas veces en los Salmos aparece habló Jehová y dio, habló y dio, habló y dio, habló y dio. Yo digo, wow, tremendo cómo esto aparece en el hilo de las Escrituras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Se acuerdan? Pedro en esta ocasión le dice el Señor, ¿queréis ir vosotros también? Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Entiendes eso? La vida que tú necesitas no está en este mundo, está en Cristo. Fuera de Él no hay vida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida. Yo le estoy mencionando creo que 15 o 20 pasajes de Juan. 38 veces aparece el término vida en Juan. Es el tema en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todavía un poco y no me verás más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Como le he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En resumen, ¿qué es esto? Bueno, el árbol de vida que Dios planta en el huerto, que menciona en Proverbios y que cierra la Biblia en Apocalipsis, necesitamos extendernos a Él. Yo sé que es un obrar de gracia, pero cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio a las personas, esperamos que Dios esté poniendo el anhelo y el deseo en el corazón para esa atracción. ¿No queréis venir a mí, dijo Cristo, Juan 5:40? No queréis venir a mí para tener vida. Vuelvo a decir, la vida física la da todos los seres humanos, pero la vida espiritual es condicional a la fe, al oír, a la atracción divina, a la gracia de Dios, a mí extenderme, a mi arrepentimiento, a yo llegar como un publicano o como un hijo pródigo y decir he pecado. A ese ser humano, al que cree, al que se acerca a Cristo, al que come. ¿Se acuerdan cuál fue la relación? ¿Alguien tiene ahí Juan 6:35 para decirme lo que significa comer y beber? Juan 6:35, si me lo leen ahí en su Biblia, el que lo tenga. Juan 6:35, ¿lo tenés, Lisa? Léelo, por favor. Ah, ¿lo tenés? ¿Qué tal? ¿Mirando cualquier otra cosa? Ahí está, Johnny, ¿lo tenés? Juan 6:35. No, después tenemos que... Estaba leyendo dibujitos animados. No puede ser. Y hallándole, Sí. y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No, Juan 6:35. Ah, 25. No, 6:35, perdón. Gracias, Jesús Lili. le dijo, Sí. yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A qué asoció no tener hambre? ¿A qué acción? Dijo el que, ¿qué? A mí viene. A mí viene. ¿Y el que bebe, a qué lo asoció? El que cree. Esas dos acciones. El que a mí viene y el que en mí cree. Eso es comer y beber de Cristo. Es venir a Él. Es asociarse a Cristo. Este es el tema.
El tema es la vida de Dios impartida, la vida de Dios en plenitud. No es algo que Él da a todo ser humano, sino el que viene y el que cree. El que viene y el que cree. Ahora, paso a estos versículos y vuelvo a este texto y acá cerramos por hoy. Vamos a estudiar este tema más a fondo, pero quiero que noten esto. Juan 6:57, la frase es: yo vivo por el Padre. Esta frase a mí me fascina. Yo vivo por el Padre. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que implica para el Señor esta frase? Para nosotros, por ejemplo, en Hechos 17:28, Pablo dijo: en Él vivimos y somos y nos movemos. ¿Qué implica eso? Que cada momento, cada segundo, Mauro oró eso hoy, cada minuto, cada hora, cada segundo, se escribieron varios himnos así. Hay uno que dice: te necesito cada hora, y después hay uno cada momento. Nosotros necesitamos la vida de Dios, de parte de Dios continuamente. Sin esa vida no podemos hacer. Lo natural del hombre, como nos enseña Eclesiastés, vive sin Dios a su pensar, aunque tiene vida de Dios y vive por Dios, no vive hacia Él ni para Él. Se lo explico. Todos los hombres viven con la vida de Dios y viven por Dios, pero no significa que vivan hacia Él ni para Él. Viven ajenos a Dios. Eso es la vida física. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 4. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero ¿qué implica la frase? Yo vivo por el Padre. No es la mera vida de existencia. No es que Cristo está diciendo: existo por el aliento de mi Padre. No está diciendo eso Cristo. Yo vivo por el Padre, está diciendo: toda mi vida se consume alrededor de Él. Toda mi existencia, todo mi vivir es a través de Él. Como Pablo dijo a los filipenses: para mí el vivir, el existir, el moverme, el pensar, el hacer es Cristo. Desde que Pablo se convirtió, querido clase, esto nunca dejó de ser una realidad en su vida. Desde ese momento en adelante, todo lo que hacía, como dice Colosenses 3, 17 y 23, lo hacía como para el Señor y no para los hombres. Cristo dijo: mis 33 años manifiestos terrenales fueron vivir por el Padre y vivir para el Padre. ¿Qué implica eso? Acá tengo la lista, pero va a llevar tiempo. ¿Qué hora es ahora? 11:52. Menciono 2 o 3. ¿Qué significa para Cristo vivir por el Padre? Tenemos que tener en mente, hermanos, que Cristo estaba consumido en su Padre. Y que Él era el templo de su Padre. ¿Entienden eso, clase? Cristo dijo: mi cuerpo es el templo. Él entró al templo que estaba vacío de su presencia. Pero su cuerpo estaba lleno de la presencia de su Padre. Escuchen, clase. Él entró al templo de Israel y lo vio lleno de hombres. Pero Él mismo, Cristo, estaba lleno de la presencia de su Padre. Lo primero que nos dice Cristo en Juan 1:14 acerca de esta relación de vivo por el Padre es que era el unigénito del Padre. La palabra unigénito significa único en su clase, único como Él. No había nadie como Él. Estaba en el seno del Padre. Yo me quedé ahí esta mañana pensando. Lo más cerca al corazón del Padre es Cristo. Está en el seno de su Padre. Lo más cerca al corazón del Padre es Cristo. Y lo más cerca a Cristo es su Padre. Es una relación íntima. No puedes empezar si no tienes el amor de tu Padre en tu seno, el amor de Cristo en tu corazón.
si no está Él en ti y tú en Él, en una relación viviente. Déjenme citarles esto. Me acuerdo años atrás cuando me estaban enseñando algo acerca de esto. Déjenme decirles esto, queridos hermanos. Pastor Felipe, me acuerdo muy bien. Me dijo, me citó 1 Juan capítulo 1. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Me lo citó más despacito. Dijo, nuestra comunión es. Cuando Juan escribe esa epístola tenía 90 años. Habían pasado 60 años desde la resurrección y ascensión de Cristo. Y Juan dice, mi comunión es con el Padre y con su Hijo. Es presente. Hay creyentes que hablan así de su relación con Cristo. Yo hace 20 años que conocí a Cristo. Un poco seco, no leo la Biblia mucho, ni oro, ni me congrego, pero estoy más que seguro que soy salvo. ¿No tienes hoy presente una relación viviente con Cristo? No me gusta decir esto, pero se pone en cuestión. Se pone en cuestión si no hay amor por la palabra, si no hay amor por la iglesia, si no hay amor por la oración, si no hay amor por la comunión de los hermanos. Me pone en signo de preguntas. Cuando Cristo dice que Él está en el seno del Padre, en 1:18, está hablando con Nicodemo en capítulo 3 y le dije, el Hijo que está en el seno del Padre. ¿Sabéis qué, Nicodemo? Yo vengo del seno y sigo ahí y voy a ir ahí porque yo vivo en el corazón de mi Padre. Vivo en lo más íntimo de Él. Mi relación diaria es con Él. Tengo un celo por la casa de mi Padre. Eso lo manifestó en el capítulo 2. El amor del Padre estaba en Él y lo buscaba continuamente. Buscaba que todos adoren a su Padre en Juan 4:21. Es impresionante cómo el propósito de Cristo se enfocaba en su Padre. Como cristianos, nosotros debemos tener el enfoque de que el mundo vea a Cristo. Él quería que el mundo vea a su Padre. Nosotros debemos enfocar que el mundo vea a Cristo. Él buscaba que el mundo vea a su Padre. Y la lista es larga, sigue. Es impresionante cuántas cosas enfatizaba de su Padre en su ministerio. ¿Por qué? Como hoy veníamos hablando con Mauro, citó Juan capítulo 14. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que Cristo era el templo de su Padre. Se nota, se ve. Tú eres el templo del Espíritu, tú eres el templo de Dios, tú eres el templo de Cristo. Se nota, se ve. El celo de esa casa te consume. Vives en ese seno, vives en esa relación íntima, en ese amor. Buscas que las personas adoren al Dios que tú amas. Vamos a seguir, Dios mediante, la semana que viene, pero quiero que piensen. En esta vida que moraba en Cristo, yo vivo por el Padre. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección que nos concedes. Ayúdanos a pensar en estas cosas. Si es necesario ir un poco lento para poder observar y pensar en esta vida que Cristo vivía por medio de su Padre y que nosotros vivimos por medio de Él. Que vivir por medio de su Padre se mostró en vivir para Él y que nosotros vivir por medio de Cristo es vivir para Él. Pedimos, Padre, tu bendición sobre esta mañana. Rogamos que tú te acuerdes de Nahuel y su viaje, de Augusto, su salud. Y te damos gracias, Señor, por ellos y rogamos que estés haciendo de tu bien. Gracias por esta mañana.
por mirarnos desde lo alto, por tener misericordia de nosotros. Pedimos tu bendición.